Buen día a todos nuestros espectadores, mi nombre es Angie Triago, bienvenidos a este espacio online donde estaremos junto a mi compañero Diego Velasco conversando con el máster Francisco Icaza, quien es experto en relaciones internacionales para tratar sobre la importancia de las funciones de un diplomático para los intereses comerciales, políticos y de desarrollo del Ecuador. Así es, compañera, así que hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Francisco Icaza. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Francisco. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. El gusto también es nuestro, Francisco. Para empezar, nos gustaría saber lo siguiente. Según lo asimilado en las clases del máster Henry Carrascal, el diplomático tiene como función principal la de representar al Estado acreditante ante el Estado receptor y u organización internacional. ¿Qué factores son necesarios en cuanto a preparación profesional respecta para que un funcionario diplomático de nuestro país cumpla a cabalidad con esta delicada designación? La verdad, ya se lo digo de entrada, hay que tener conocimiento básico, al menos de derecho como tal, saber la esencia del derecho, tanto en su aplicación local como internacional. Porque si hay algo que une a los países, son los ordenamientos jurídicos, con sentidos, eso sí, porque en el derecho internacional nada vincula si no es consensuado y ratificado en los organismos legislativos. Entonces, si hay algo de conocimiento básico que hay que tener para el servicio internacional, no turismo, ¿no? Porque aquí mucha gente cree que el servicio internacional es turismo, sino derecho como crudo y duro. Luego de eso yo les recomendaría ahondar en los idiomas. Por favor, los idiomas son la llave al mundo, especialmente el inglés hoy en día. Es como el latín en la época de los romanos, es el inglés ahora. Eso es lo que les puedo decir como introducción a este tema tan interesante que me están consultando. Segunda pregunta, teniendo en cuenta todos estos puntos tan importantes que tiene que tener un profesional diplomático, ¿considera que nuestro gobierno, que nuestro servicio exterior ha logrado beneficiar al Ecuador durante el último gobierno? Absolutamente no. Ya que me lo preguntan, en eso digo absolutamente no. Para nada. El servicio exterior creo que no pasó el discurso en este gobierno, ¿no? Hubieron conversaciones. El típico discurso que nos han vendido los ecuatorianos como 10 años, que ya nos van a quitar la visa Schengen, es un ejemplo de eso. O sea, formalidades. ¿Qué le puedo decir? Inclusive los mayores beneficios que tenemos en cuanto a la Unión Europea, irónicamente, creo que vienen del final del gobierno de Correa y el inicio de Lenín Moreno. Cuando tuvimos este tratado comercial, ¿verdad? En el que ahora vemos estos productos baratos en la percha, europeos. Pero eso es más que nada beneficia a los consumidores e importadores. Pero un beneficio directo al Ecuador, ¿verdad? Como vinculaciones internacionales que por ahora nos favorezcan en materia de seguridad, no hemos visto algo concreto. ¿Por qué? Porque para hacer valer estas relaciones internacionales tienen que ser cosas que beneficien a la población y sociedad en general en temas de inmediata necesidad, no simples importaciones y consumos. O sea, el comercio está bien, sí, pero las necesidades del Ecuador son bastante obvias, ¿no? Seguridad, preparación, intercambio, trabajo, integración mundial. Yo creo que si medimos a este gobierno en base a las necesidades directas de las que acabo de hablar, no ha sido una buena gestión de parte de Cancillería ni de Relaciones Exteriores en el Ecuador. ¿Cree usted que la designación de un jefe de una determinada misión diplomática permanente debe cumplir con ciertos perfiles de acuerdo con los intereses que tenga nuestro país en el Estado receptor? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Tiene que tener perfiles muy estrictos de preparación. Voy a hacer redundancia, al menos una preparación básica de derecho, ¿no? También algo de etiqueta diplomática, porque si vamos a países tan distintos a los nuestros, tenemos que entender que la etiqueta no es como algunos le llaman por ahí, pomposería, peluconería. No, la etiqueta es respeto a la cultura, la etiqueta se adapta al formato cultural de cada pueblo. Entonces, por supuesto, cuando somos ecuatorianos que trabajamos en el servicio exterior, creo que lo mínimo, la mínima señal de respeto que tenemos que tener hacia la nación donde estamos haciendo servicio es entender sus valores culturales y si bien no adoptarlos, al menos adaptarnos a ellos. Refiriéndonos más específicamente a las personas que trabajan como tal en esta clase de servicios, ¿por qué crees que existe cierta discreción en la designación de embajadores y de otros funcionarios diplomáticos del Ecuador? Esta pregunta se debe a que el ecuatoriano común, la persona común de calle, no conoce mucho sobre nuestra política exterior o peor aún, no conoce quiénes son nuestros embajadores. Bueno, ya previendo esto, ¿verdad? En el mundo diplomático existe algo que se llama cuota política, que no está directamente vinculada a los diplomáticos de carrera.
Y resulta que en el Ecuador esa cuota política rebasa el porcentaje permitido, que no es de más de un 25%, por ahí más o menos, sino que lo ponen absolutamente para todo criterio de selección. Entonces vemos que muchísima gente con talento para la diplomacia no ha logrado hacer ni siquiera un primer escaño de carrera, ¿no? Inclusive últimamente se hacía énfasis en la Academia Diplomática de Quito, que era como que uno se podía formar en la Academia Diplomática de Guayaquil, pero el mundo diplomático realmente empezaba en la Academia Diplomática de Quito. Y eso le digo como que lo que algo de chance tenía. Pero realmente el mundo diplomático en el Ecuador se ha visto nada más y nada menos que como una extensión del pago de favores políticos, pero no con la seriedad que debe manejarse, ¿verdad? Que no es un criterio político, sino un criterio de respeto a las demás naciones con diplomáticos de carrera y formación. ¿Cuál es su criterio con respecto al establecimiento de exigencias para que nuestros embajadores desarrollen su función de acuerdo con metas y objetivos planteados con anterioridad y que luego de culminar su función ofrezcan al país una pública y clara rendición de cuentas sobre el trabajo realizado? Me parece una buena propuesta. Es transparentar el servicio exterior, porque la verdad, la imagen que muchos tienen de los embajadores es que son gente que va con vacaciones pagadas mientras dure su cargo, ¿no? Pero no es tanto así, o sea, no debería ser algo así. Pero al menos para que la población conozca de qué se trata esto, ¿no? Porque es como que le llama a un presidente por ahí, solo se cree que son momias cocteleras, que vienen de cóctel en cóctel, pero no, el mundo diplomático es más que eso. El mundo diplomático es servicio, no solo a nuestros nacionales en otros países, sino a gente de otros países que quiere tener vínculo con el Ecuador. Para culminar con esta entrevista, Sí. ¿cuál es la posición diplomática que debería asumir el Ecuador en el concierto de las naciones con respecto a los dos conflictos que se desarrollan actualmente, tanto en Europa como en Medio Oriente? A ver, en cuanto al conflicto europeo, Rusia y Ucrania, creo que ustedes se refieren, ¿no? Así es. La posición de Ecuador debería ser neutral, debería ser la de un país neutral, porque Ecuador es un país que actualmente depende del comercio con Rusia en muchos estratos, ¿no? Ahora, en la posición de Ecuador, cuando hablo de neutral, no digo indiferente, sino debería de promulgar la paz, promover la paz, indistinto del lado que venga, porque es un conflicto con mucha historia. En cuanto al lado palestino-israelí, claro, promover la paz, sí, pero hay un tema, que si el conflicto es contra Hamas, evidentemente tomar una postura frontal contra Hamas. Hamas no es Palestina en ese sentido. Entonces, aparte de eso, si lo vemos en cuanto a qué recibimos de los países, Ecuador realmente y tradicionalmente tiene más vínculos con Israel que con Palestina. Entonces, yo creo que respetar esos vínculos históricos con Israel es lo más conveniente para Ecuador, sinceramente. O sea, si hablamos de conveniencia y no hablamos de simple romanticismo hippie, paz y amor, lo que más nos conviene es la relación con Israel. En nombre de quienes formamos el curso de Política y Organismos Internacionales y de nuestro catedrático, el máster Henry Carrascal, agradecemos su muy valiosa participación. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias a usted, Francisco. Gracias. Gracias.